Continuar en este tema, pero dentro de lo que significa para una familia vivir una situación de estas características. Lo hemos contado durante el programa y en los días anteriores, de estos dos hechos policiales, estos dos hechos de sangre que marcaron el fin de semana en Puerto Montt. Significa que hay dos familias que no tienen a uno de los suyos y hay padres que tendrán que acostumbrarse a vivir con lo que significa perder a un hijo, que ya eso es violento, pero cuando se pierde además de una manera violenta en sí, de un asesinato, el dolor para muchos es aún mayor, es doble, dicen. Por eso estamos con Ramón González, quien es el vicepresidente de la agrupación de delitos violentos, de familiares de personas de víctimas de delitos violentos, que se creó el año 2011, y que sin duda, Ramón, me imagino, les ha llamado la atención y les ha impactado también que lamentablemente nuevas familias se sigan sumando a estas víctimas acá en Puerto Montt y en la capital de la región. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Es lamentable lo que le pasó a esta joven, lamentable para la familia, y es tremendamente difícil seguir caminando. Después de esto es tremendamente difícil seguir caminando. Cada día, cada cosa que ocurre es recordar a tu hijo y cuesta caminar. Ya no puedes ser igual que antes, ya no eres. Te cambia la vida en lo social, en lo familiar y en la salud. En todo sentido te cambia la vida. Lamentablemente, por ejemplo, ahora este fin de semana pasó el Día de la Mamá. A mi señora le faltó el abrazo de mi hijo, le faltó la tarjeta de mi hijo. Entonces, celebramos, nos juntamos solamente con mi mamá, con mi suegra, para estar en grupo y también acompañar a mi señora en este día que no es para celebrar. Ya nosotros, las celebraciones no existen, porque siempre va a estar la falta de tu hijo. O sea, sin duda que hay un tema de contención y por eso la agrupación que ustedes crearon a propósito de los asesinatos de los hijos de ustedes los ha llevado a colocar este tema en el tapete público por el cambio de la legislación. A juicio de ustedes, ¿cómo debería cambiar aquello? Y tomando en cuenta que, nos decía fuera de cámara, nos han considerado mucho con sus ideas de endurecer penas justamente para quienes cometen este tipo de acciones. Bueno, la agrupación es una forma de poder seguir luchando, de decir, si logramos el objetivo, decir que la partida de mi hijo no fue en vano. Hay que empezar por decir que nuestro país tiene un código penal que tiene más de 150 años, obsoleto absolutamente. La reforma procesal penal, si bien es buena, porque cambió un sistema donde se administraba la justicia por un juez, que ese juez conocía un delito, lo investigaba, después él hacía todo el proceso hasta la sentencia final, y todo lo hacía entre cuatro paredes. Entonces, y con toda la pega que tenía, estaba el secretario, entonces... El actuario, y había una serie de detalles. Y ahí uno siempre escuchaba, hay que arreglarse con el actuario, con el secretario. Entonces, porque él es el que entregaba todo arreglado al juez. Entonces, cambiar a la reforma procesal, donde hay un juicio que es público y transparente, es bueno. Pero ya llevamos más de 10 años de la reforma procesal y a nuestro juicio hay serias deficiencias que se pueden mejorar. Que es bueno, pero todo se puede mejorar. Y para eso nosotros presentamos proyectos de modificación a estos dos temas, Código Penal y Reforma Procesal, en el anterior gobierno, a dos ministros del anterior gobierno, que finalmente no hicieron nada. Y ahora, nosotros hace poco estuvimos en la cuenta pública del Fiscal Nacional en Santiago, y después de eso estuvimos con el subsecretario de Justicia. Le entregamos el mismo proyecto y una copia también para el señor ministro, que entre paréntesis también, al término de la cuenta del fiscal, pudimos conversar con él brevemente y nos pidió que le entregáramos el documento. Eso lo dejamos. Esperamos poder conversar con ellos, pero lamentablemente todas las conversaciones que hemos tenido con las autoridades políticas han sido muy cordiales.
pero no han llegado a ningún puerto. Nosotros en febrero del año pasado nos encadenamos los pilares de la Intendencia acá en Puerto Montt. Vino después de eso el subsecretario de Justicia, nos prometió que nos iban a llamar por ahí por agosto para discutir por la reforma procesal penal, y nada, se preocuparon más de la campaña que de estos temas. Entonces no llegamos a ningún puerto. Es por eso que ahora ya que entregamos este documento a las autoridades actuales, lamentablemente vamos a tener que partir de otra forma. Ya entregamos los documentos, pero nosotros ahora nos estamos preparando. El día 24 vamos a hacer una marcha. Van a salir a la calle, por lo tanto, a explicitar este tema de manera más directa. Sí, correcto. Mira, ahora, ¿cuál es para que todos entendamos, cuál es el punto de la legislación actual, dentro de la misma reforma procesal penal, que ustedes quieren modificar? ¿Dónde ponen el acento para que efectivamente se aplique más justicia, como ustedes plantean? Primero, el Código Penal, como está escrito hoy día, tienen más penas los delitos contra la propiedad que contra la vida. Y eso no puede ser. La Carta Fundamental lo establece. El Estado debe garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Por tanto, ya el Código Penal no está de acuerdo con la Carta Fundamental. En la reforma procesal hay elementos que evitan que un fiscal pueda llegar a buen puerto con su trabajo. Un ejemplo, la audiencia de preparación de juicio oral. El fiscal hace todo el trabajo de la investigación, completo. Hasta ahí el defensor penal no ha hecho mucho. Una vez que el fiscal tiene toda la carpeta con todas las pruebas y testimonios, la tiene que entregar a todas las partes para llegar a la audiencia de preparación de juicio oral. Y el defensor, en ese caso, ve qué pruebas y testimonios no le convienen y en la audiencia trata de eliminarlos. Y todos los argumentos son: este ya está repetido, este ya está en esta otra prueba, redundante. En el fondo, lo único que le falta es decir al defensor penal, al juez, juez, hagamos una cortita y ahorrémosle plata al Estado, saquemos esto de esto y le hacemos más rápido. En delitos graves, homicidios, violaciones, no puede ser, porque al fiscal se le exige demostrar más allá de toda duda razonable. Entonces, si le quitan pruebas y testimonios, ¿cómo logra probarlo? De esa manera, imposible. Y es por eso que todos los juicios que se han dado en Puerto Montt, donde los fiscales han acusado inicialmente de robo con homicidio o homicidio calificado, terminan en homicidios simples, porque le han quitado pruebas y testimonios, que son legítimos. ¿Por qué tienen que quitarlos? Si eso ayuda a demostrar el hecho, cómo se cometió, y para decir por qué el fiscal está acusando que es un robo con homicidio o un homicidio calificado. Entonces, es importantísimo también revisar la reforma procesal penal. En esto también hay cosas que también queremos ver que tienen que ver con la responsabilidad penal adolescente. Porque hoy día, si uno mira los homicidios, la participación de los adolescentes, mayoritariamente son adolescentes los que cometen homicidios y obtienen penas que son de 10 años hacia abajo. No pueden tener una pena mayor a 10 años, pero ya llegaron a asesinar a una persona. ¿Cómo la sociedad llega a defenderse para poder vivir mejor? ¿Cómo queremos vivir? Hay que partir por pensar qué sociedad quiero yo para mis hijos. Si yo quiero una sociedad más sana, tengo que mejorarla. ¿Eso te bajaría en la edad de discernimiento dentro de la legislación chilena? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un ejemplo claro. El caso del Chacal de Nahuel Toro. Un hombre adulto, con hijos, pero él vivía en las montañas, en los cerros, no tenía ningún grado de educación, nada, y cuando lo detienen y lo tienen encarcelado, le enseñaron a leer, y cuando le enseñan a leer, él también entendió el crimen que cometió. Entonces, cuando lo fusilaron, porque fue la sentencia que le aplicaron, fusilaron a otra persona. En cambio, hoy día, que han pasado tantos años, hoy día la información
está en todas partes. Uno va a un ciber, información por todos lados. Todo el mundo tiene acceso a la información. Hoy día los jóvenes de 10 años, 12 años, saben clarito lo que es bueno y lo que es malo. Claro, no estamos diciendo que bajemos la responsabilidad a 10 años, pero es necesario revisarla y bajarla más de lo que hoy tenemos. Porque pensar que de 18 años para arriba es adulto, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes de 16 años? Tienen pleno discernimiento. El problema es que nosotros le estamos poniendo una cota de los 18, pero si tienen discernimiento, sí, hay que verlo, tienen discernimiento y están cometiendo homicidio. Entonces hay que castigarlos como que si fueran adultos. ¿Por qué no? En el caso del asesinato de su hijo, que ocurrió algunos años atrás ya, ahí los involucrados efectivamente fueron jóvenes, ¿verdad? Por supuesto, los dos involucrados tenían 16 años. Uno de ellos, que no fue el que mató directamente a mi hijo, que agredió a Sebastián, al amigo, que lo golpeó con un elemento contundente de 3 kilos de cemento, lo golpeó en la cabeza, que ni los médicos entendían cómo se pudo recuperar de ese golpe, y que además se recuperó antes de los 28 días, rápidamente se recuperó antes de los 28, por tanto a él lo condenaron por el delito de causar lesiones menos graves y hurto. El hurto fue el teléfono celular de mi hijo. O sea, lo mataron para robarle. Pero sin embargo, como le quitaron pruebas al fiscal, no pudo finalmente llegar a esa conclusión y el tribunal concluyó algo distinto. Entonces, y si uno empieza a revisar otros delitos de homicidio, quienes han cometido el homicidio directamente son menores de 18 años, de 16. Bueno, acá en esta oportunidad, si bien no están claras la situación que ocurrió, quienes fueron los autores del crimen de este otro caso que hubo acá en pleno centro, a la salida de unos bares, recordemos ahí en el sector de Benavente, ahí falleció un joven de 24 años, luego de salir de uno de estos lugares, aparentemente hubo una riña, una pendencia en la calle, golpes fueron, golpes vinieron, y finalmente alguien sacó un cuchillo y terminaron apuñalando a un muchacho de 24 años que falleció posteriormente ahí en el servicio de urgencia. Y luego pasa este crimen de esta joven profesora universitaria, Dina Capa, ahí, chef de profesión. Y por eso, Ramón, queríamos invitarlos a ustedes como agrupación, porque sin duda, para las familias, pasar por una situación de estas características, ustedes lamentablemente ya lo han vivido y han ido aprendiendo a llevar adelante dentro de lo que puede ser llevar la vida con la muerte de un hijo de esta forma. ¿Qué le diría a estas familias? ¿Cómo se enfrentan estos días, estas semanas, y de cómo los puede ayudar también una organización como la que ustedes tienen? Mira, lo único que nos puede ayudar a todos es estar unidos, que las familias se unan. Ese es el primer elemento de contención, las familias. Si las familias lo estiman, nosotros estamos llanos a acompañarlos. Lamentablemente, hay que decirlo, ellos ya perdieron a su hija o al joven que asesinaron a la salida del pub, pero viene el otro dolor, que es una vez que se entreguen, las familias todas se entregan confiados a los brazos de la justicia, todos pensando que se va a hacer justicia, y después nos sentimos defraudados, decepcionados. Y lo que es peor, y eso yo lo he dicho en todas partes, el sentimiento que nos queda una vez que finaliza el juicio es que nosotros tenemos que pedirle perdón al imputado por haber hecho pasar por un juicio tan doloroso. Eso es lo que nos queda, la sensación que queda después de un juicio. Por eso, que lamentable todo esto, y que lamentable que viene para ellos también un proceso judicial doloroso. Tanto, y tal vez quizás más, que el hecho mismo de perder al hijo, porque tú esperas que en tu país, la justicia de tu país, haga justicia verdaderamente, y sales defraudado, absolutamente. Y es por eso que nosotros formamos la agrupación, porque queremos que en el futuro, que todo esto cambie, el Código Penal, la reforma procesal, para que en el futuro las nuevas víctimas, las familias de esas nuevas víctimas, tengan una sensación distinta, que no tengan la misma sensación nuestra al terminar el juicio,
que por lo menos digan, se hizo justicia. Ramón, para finalizar, ¿qué le dirás a autoridades, que muchas de ellas probablemente nos están viendo a esta hora? Autoridades me refiero tanto políticas como parlamentarias. Y en las políticas recordemos que tenemos un intendente que es abogado de profesión y hasta hace unos meses defensor público. Bueno, voy a recordar, para quienes lo vieron en algunos medios, en febrero de este año, yo fui el vocero solitario que estuvo en la plaza, que llamamos como agrupación a una rueda de prensa, cuando nos enteramos de que el actual intendente estaba en la terna para ocupar el cargo. Y nosotros dijimos que él no tenía la calidad moral para estar en el cargo. De él como persona no puedo decir nada porque no lo conozco, pero moral. ¿Por qué? Porque es una autoridad, la primera autoridad de la región. Y él como defensor penal público defendió con tanta pasión a los asesinos, por ejemplo en el caso de Valeria Hernández, donde el asesino, que fue pareja de Valeria y que era el progenitor de la bebé de 8 meses de gestación, simplemente recibió una condena de 108 años por un homicidio simple en contra de la mujer, y contra la bebé ni siquiera una reprimenda verbal. ¿Quién lo defendió? El señor Abud, no fue al Abud. Entonces, yo creo y le pido a todas las autoridades políticas, en este caso de gobierno, al ministro de Justicia, a la presidenta de la República, que por favor escuchen, que por favor nos sentemos a conversar, que revisemos los temas desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de los profesores de Derecho Constitucional o profesores de Derecho Penal, porque ellos tienen un debate muy elevado, pero nosotros tenemos la vivencia. Nosotros hemos sufrido los juicios, nosotros hemos perdido un hijo y nos hemos sentido decepcionados de la justicia. Que nos escuchen para poder realizar los cambios, pero por favor que lo hagamos. Y también a las autoridades parlamentarias en general, senadores y diputados, que se pongan las pilas. Ellos siempre que hay una elección, salen a recoger y a vender y a prometer el oro y el moro para ganarse un voto y ser electos. Bueno, ahora que son electos, que se pongan las pilas y cumplan con lo que han prometido. Cuando estuvimos entregando estos proyectos en el gobierno del señor Piñera, hubieron parlamentarios que no nos quisieron acompañar. Hubo parlamentarios que nos cerraron la puerta, definitivamente. Hoy día hay un proyecto que se votó hace pocos días de aumentar las penas en el delito de robo en domicilios, y fue rechazado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Están a favor de disminuir la delincuencia? ¿Están a favor de castigar a los delincuentes? ¿O están a favor de protegerlos? Hoy día el Estado gasta más plata en defender a los delincuentes, porque así es, contratando a los abogados defensores penales públicos. En la cuenta del fiscal nacional, él decía que debe haber 1,5 fiscales por cada defensor penal público. Si se sacara la cuenta en el país, estamos en déficit de fiscales. Se sabe que un fiscal debe atender 1.200, 1.300 causas al año, y están cerca de las 3.000. O sea, hay un déficit de fiscales. El sistema está colapsado. Entonces son las autoridades políticas y las autoridades del Congreso las que tienen que ponerse las pilas. Nosotros vemos aquí un sesgo de que ayer éramos de la oposición, entonces le damos en contra del otro. Hoy día ya no somos oposición, y los que eran gobierno y ahora son oposición, ahora vamos al revés. Entonces son intereses políticos, no son los intereses de la población, no son los intereses de la ciudadanía. Ya está bueno de que se dejen de vendernos la pomada, de pedirnos el voto y después no hagan nada por nosotros.